Un equipo de arqueólogos turcos ha descubierto lo que creen que son los restos del Arca de Noé en el pico más alto de Turquía. El equipo comenzó a excavar el sitio en 2021 y encontró muestras antiguas de roca y soja que, según creen, contienen arcilla y materiales marinos. Los investigadores creen que estos materiales pertenecen al Arca de Noé mencionada en la Biblia. Se encontró algo enorme y sellado en las profundidades de las montañas de Turquía, exactamente donde se dice que reposó el Arca de Noé. Creo que es solo una especie de estructura rocosa que se ha formado y parece un barco. En cuestión de horas, los investigadores informaron sobre movimientos, señales y características estructurales que ningún recipiente antiguo debería contener. Los arqueólogos necesitan los detalles para planificar y luego poder realizar esa excavación invasiva para intentar ver qué hay realmente debajo. Varios miembros del equipo entraron en pánico y se negaron a continuar. Las autoridades llegaron rápidamente y clausuraron el lugar sin dar explicaciones, a pesar de lo que dice la Biblia. En realidad no existe ninguna evidencia arqueológica de Noé, un arca o un diluvio. Lo que descubrieron no era solo antiguo, sino que llevaba tiempo esperando. Los escaneos que nunca debieron haberse publicado. El descubrimiento provocó de inmediato una punzada de temor cuando aparecieron las primeras imágenes en los monitores del laboratorio de campo provisional instalado cerca de la formación Durupanar. En el este de Turquía, el equipo de radar de penetración terrestre esperaba otra lectura geológica rutinaria, pero la pantalla mostró el contorno inconfundible de una enorme estructura hueca bajo la ladera de la montaña. Las dimensiones eran tan precisas que la sala quedó en silencio. El objeto medía aproximadamente 300 codos de largo, coincidiendo exactamente con las medidas descritas en Génesis 6:15, donde Dios le ordena a Noé construir un arca de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Esto inmediatamente alarmó a los investigadores porque, según la ciencia establecida, una embarcación de madera de ese tamaño debería haberse derrumbado bajo su propio peso, y ninguna estructura de madera enterrada durante miles de años debería permanecer intacta. Además, la mayoría de los arqueólogos sostienen que el diluvio universal descrito en Génesis nunca ocurrió. Por lo tanto, una estructura conservada que coincidiera con la descripción bíblica desafiaría siglos de interpretación histórica aceptada. Un arqueólogo susurró que debían estar interpretando mal los datos, pero un ingeniero lo contradijo e insistió en que los reflejos eran demasiado uniformes. La roca natural no crea vigas ni corredores espaciados uniformemente. Cuanto más escaneaban, más clara se volvía la disposición interna, y la reacción del equipo pasó de la curiosidad a una profunda inquietud. El líder de la expedición afirmó que si no se trataba de una estructura artificial, ningún estudio geológico podría explicarla. El equipo trabajó toda la noche para recopilar datos adicionales. A la mañana siguiente realizaron un segundo escaneo con mayor profundidad. Y fue entonces cuando todo cambió. El nuevo escaneo reveló calor dentro de una de las cámaras selladas. El calor era débil, pero claro. Esto sorprendió a todos, ya que una estructura de madera enterrada durante miles de años debería estar completamente fría e inerte. Sin embargo, la cámara emitía un brillo cálido que no coincidía con ninguna temperatura natural de la zona. El equipo se reunió alrededor del monitor, mientras la imagen térmica formaba un cúmulo brillante y nítido en la cubierta inferior. Un biólogo rechazó de inmediato el resultado e insistió en que el equipo estaba averiado. Pero cuando el equipo realizó un tercer escaneo, la misma señal térmica apareció de nuevo. Esto confirmó que algo dentro de la estructura estaba generando calor activo. La situación se volvió aún más inquietante cuando los pulsos del radar comenzaron a rebotar con el perfil sonoro del metal. Estos ecos se dispersaron por todo el interior. Ninguna civilización antigua de la supuesta época de Noé
tenía la capacidad de construir un barco de madera con refuerzos metálicos de esta magnitud. Los ingenieros señalaron que los reflejos coincidían con el patrón de una estructura reforzada intencionalmente con piezas metálicas internas, algo imposible para una cultura de la Edad del Bronce. Cuanto más profundizaba el equipo en el análisis de los escaneos, más se inquietaban, pues la evidencia sugería métodos de construcción muy superiores a todo lo conocido en aquella época. Las implicaciones provocaron una inmediata inquietud en la sala. Varios miembros parecían visiblemente afectados, y un investigador insistió en que las imágenes jamás debían hacerse públicas. Advirtió que si la gente veía esta información, la relacionaría inmediatamente con las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo 24:37, donde Jesús explica que el mundo al final de los tiempos se parecería al mundo en tiempos de Noé. En ese pasaje Jesús describe cómo antes del diluvio, la gente ignoraba todas las advertencias, seguía con sus rutinas diarias y nunca se percató de que el desastre estaba cerca hasta que llegó repentinamente. El equipo se dio cuenta de lo fácil que esto se relacionaba con el mundo moderno, ya que muchas personas, hoy en día, ignoran las advertencias sobre amenazas globales, viven sin preocuparse por el declive moral o social y tratan cada crisis como si nunca pudiera afectarles. El equipo realizó un último escaneo profundo, y este se convirtió en el momento que más los aterrorizó la cámara oculta. En el instante en que el equipo perforó un estrecho orificio de microcalibre en la cámara sellada, la atmósfera dentro del laboratorio de campo cambió por completo. Esta fue la primera vez que alguien había entrado físicamente en alguna sección de la estructura enterrada, y todos los presentes comprendieron la gravedad de la acción. La sonda se movió a través del material de la pared sin esfuerzo, lo que ya sorprendió a los ingenieros, porque la superficie exterior se sentía mucho más dura que la madera común. En el momento en que la sonda entró en la cámara, el detector de radiación de la consola comenzó a elevarse. La pantalla cambió de verde a amarillo en cuestión de segundos, y luego a naranja, lo que indicaba que los niveles de radiación estaban pasando de normales a elevados y posteriormente a una zona que requería precaución. Estos cambios de color solo se producen cuando el detector identifica radiación muy superior a la que debería existir de forma natural en el ambiente. El equipo se quedó paralizado mirando fijamente el medidor. Las cámaras de madera enterradas no producen radiación bajo ninguna circunstancia, y las lecturas, cada vez más altas, dejaban claro que algo dentro de la cámara estaba generando energía que no encajaba con ninguna explicación natural. Un segundo instrumento reveló otro detalle inquietante. La presión del aire dentro de la cámara subía y bajaba con un ritmo lento y constante. Este tipo de movimiento solo puede ocurrir cuando algo dentro de un espacio sellado se expande y contrae repetidamente. Un ingeniero susurró que se parecía mucho al patrón respiratorio de un organismo gigante. Aunque nadie quería aceptar abiertamente esa posibilidad, el equipo inspeccionó los instrumentos en busca de errores, pero el gráfico de presión seguía repitiendo exactamente el mismo patrón una y otra vez. Cuando llegaron los resultados del análisis químico de la sonda, la tensión no hizo sino aumentar. Las paredes de la cámara estaban cubiertas con una brea negra, parecida al alquitrán, que coincidía con el material descrito en el libro del Génesis 6:14, donde Dios le ordenó a Noé que recubriera el arca por dentro y por fuera con brea. Sin embargo, este alquitrán contenía ceniza y partículas cristalinas que no se parecían a ningún mineral local. Bajo el microscopio, los cristales mostraron un patrón que parecía artificial en lugar de natural. Un miembro del equipo familiarizado con el hebreo bíblico explicó que la palabra para brea en Génesis Kophe es la misma que se usa más tarde en la Biblia para expiación, es decir, una cubierta o sello protector que resguarda a las personas del peligro o el juicio. En las Escrituras, la expiación
se usa cuando algo debe cubrirse para prevenir daños o detener la propagación de la culpa o la corrupción. Una vez explicado esto, la implicación se volvió mucho más alarmante para el equipo. La cámara podría no haber sido sellada solo para evitar que entrara agua durante el diluvio. Podría haber sido sellada de la manera en que la Biblia describe cubrir algo que debe permanecer contenido o aislado, lo que significa que la cámara podría haber sido cerrada intencionalmente para evitar que lo que estuviera dentro saliera. El equipo entonces mapeó la estructura de la cámara y los resultados provocaron pánico inmediato. La cámara no tenía la forma de un almacén ni de un recinto para animales. Coincidía con las proporciones de un antiguo sarcófago largo y estrecho, construido para albergar a un solo ocupante. Este descubrimiento obligó al equipo a reconsiderar todo lo que creían sobre el arca. Si una de las cámaras hubiera sido diseñada como una tumba o una prisión, entonces el arca podría haber cumplido más de una función durante el diluvio. A medida que el escaneo avanzaba hacia afuera, apareció una pequeña cavidad lateral junto a la cámara. Dentro había objetos físicos, ninguno de los cuales se parecía a los restos de ningún animal conocido. Este último descubrimiento impulsó al equipo a la siguiente etapa. Aunque todos en la sala sentían un temor creciente ante lo que estaban desenterrando huesos que no deberían existir. El equipo esperaba que el estrecho túnel de conexión contuviera tierra, madera rota o escombros de la estructura derrumbada. En cambio, en el instante en que se encendieron las primeras luces, la sala quedó en silencio. Esparcidos por el suelo del túnel, se encontraban restos óseos fragmentados que no correspondían a ningún animal conocido. Los huesos no habían sido dispersados por fuerzas naturales. Habían sido dispuestos de forma deliberada, como si alguien los hubiera colocado allí intencionadamente. Un investigador comentó que parecía más una pila de cuarentena que un derrumbe fortuito, y el impacto de esa afirmación llenó instantáneamente el espacio de tensión. A medida que el equipo estudiaba los huesos uno por uno, los detalles se volvían aún más inquietantes. El espacio entre las costillas era demasiado estrecho para cualquier mamífero. Las costillas estaban tan juntas que los pulmones de un animal normal no habrían tenido suficiente espacio para expandirse. La estructura de la mandíbula parecía reptiliana, pero a diferencia de cualquier reptil común, presentaba una doble bisagra que habría permitido que la boca se abriera mucho más de lo normal. Los dientes también estaban dispuestos en longitudes alternas, un patrón que no se encuentra en las especies modernas. Las vértebras generaban otra confusión, ya que se formaban en espiral en lugar de en línea recta. Este tipo de columna vertebral no existe en ningún animal documentado. Los huesos se extrajeron cuidadosamente con un brazo mecánico remoto que cabía a través del estrecho túnel, y los pequeños fragmentos se colocaron en recipientes estériles. Estas muestras se enviaron inmediatamente para análisis de ADN mediante un equipo de secuenciación portátil. Cuando aparecieron los resultados, la sala volvió a quedar en completo silencio. La máquina identificó varias secuencias parciales, pero ninguna coincidía con la base de datos global de ADN. El software marcó las muestras como desconocidas, lo que significa que no pertenecían a mamíferos, reptiles, aves, ni a ninguna especie superviviente. Un genetista del equipo explicó que esto podría significar que la criatura pertenecía a un linaje completamente extinto o que existió solo antes del diluvio. La implicación era que podría tratarse de evidencia biológica de un mundo que ya no existe. Un erudito bíblico del equipo señaló entonces el libro del Génesis 6:4 que dice: «En aquellos días y después había gigantes en la tierra». Explicó en lenguaje sencillo que este pasaje se refiere a seres que no eran humanos ni animales comunes. Según el versículo, estos seres fueron el resultado de la corrupción o mezcla que ocurrió antes del diluvio. Si tales criaturas realmente existieron, Noé no las habría traído a bordo
como parte de los animales destinados a repoblar la tierra. Habrían sido separadas, confinadas o destruidas. Esta interpretación hizo que los huesos apilados parecieran aún más deliberados, como si Noé hubiera recibido instrucciones de aislar a las criaturas corruptas de los animales que debía proteger. La pared de madera del túnel reveló un último detalle. Había marcas de garras por toda la superficie, pero todas apuntaban hacia adentro. Esto significaba que la criatura dentro del túnel no había intentado abrirse paso a zarpazos hacia el arca, sino que se había resistido a ser forzada a adentrarse más en la estructura. La idea de que algo dentro del arca hubiera luchado contra el confinamiento inquietó a todo el equipo. Cuando los investigadores siguieron el túnel con forma de garra más adentro, descubrieron algo aún más perturbador: la escritura anterior al diluvio. El túnel se ensanchó a medida que el equipo avanzaba, y el haz de la primera linterna iluminó algo que hizo que todos se detuvieran al instante. La pared interior del arca no era de madera común. Estaba cubierta de tallas grabadas en una resina endurecida que recubría todo el corredor. Las marcas no eran simples arañazos ni daños causados por el paso del tiempo. Formaban una escritura organizada. A primera vista se asemejaba a la escritura protocinética, uno de los alfabetos más antiguos conocidos, pero las formas y los patrones no coincidían con ningún idioma registrado. Un lingüista del equipo se inclinó y afirmó de inmediato que la escritura parecía mucho más antigua que cualquier cosa descubierta en el antiguo cercano Oriente. Sugirió que incluso podría ser anterior a los eventos descritos en el libro del Génesis 11. Cuando las lenguas de la humanidad se dividieron en Babel, esto significaba que la escritura podría pertenecer a una época en la que el mundo entero compartía un idioma común. El equipo trabajó meticulosamente para documentar cada símbolo. Al mejorar digitalmente las marcas, la escritura reveló frases repetidas que podían traducirse con bastante certeza. La primera frase decía: «Ata a los corruptos». La segunda: «Selladlos para el fuego». La tercera infundió terror en la sala: «No abrir hasta el fin de los tiempos». Estas declaraciones eran advertencias y se referían claramente a seres vivos que nunca debieron vagar libremente. El descubrimiento desafió por completo la imagen familiar del Arca de Noé como un zoológico flotante pacífico. En lugar de animales inofensivos ordenados en filas, las inscripciones describían algo que estaba siendo contenido y sellado. La implicación era simple y aterradora. Noé no solo preservó la vida del diluvio, sino que también podía encontrar algo peligroso dentro del arca siguiendo instrucciones directas. El erudito bíblico en el sitio señaló un pasaje de la segunda epístola de Pedro 2:4 que dice: «Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los envió a fosas de oscuridad reservadas para el juicio». Explicó que los primeros escritos judíos y cristianos describen a ciertos seres, posiblemente relacionados con los Nefilim, mencionados en el libro del Génesis 6:4, siendo encarcelados por Dios hasta un futuro tiempo de juicio. La redacción de las inscripciones coincidía con esta idea con una precisión inquietante. Si Noé desempeñó un papel en este confinamiento, entonces parte de su misión implicaba sellar seres corruptos dentro de compartimentos especialmente preparados. Algunas inscripciones incluían diagramas o mapas rudimentarios tallados en el asfalto. Estos bocetos parecían indicar la ubicación de ciertas secciones selladas dentro del arca. Al comparar los mapas tallados con sus escaneos previos, el equipo comprobó que coincidían a la perfección. La zona de contención más grande marcada en el mapa coincidía exactamente con la cámara descubierta anteriormente, la cual presentaba radiación anómala, presión interna fluctuante y magnetismo pulsante. Esta confirmación creó un profundo silencio en el túnel, pues los investigadores se dieron cuenta de que el propio Noé había marcado la ubicación de lo que estuviera atrapado dentro de esa cámara. Cuanto más avanzaban, más intensos
se volvían los tonos de las inscripciones. Algunos grabados utilizaban trazos más profundos, como si hubieran sido tallados con gran fuerza, mientras que otros parecían apresurados, como grabados con desesperación. Se hizo evidente que quien los creó creía que abrir las áreas selladas desataría consecuencias catastróficas, pero fue siguiente descubrimiento lo que elevó el temor del equipo a un nivel completamente diferente. Cuando el túnel se abrió a un corredor interior más amplio, se encontraron con una enorme puerta reforzada construida en lo profundo del arca. Esta enorme puerta, diferente a todo lo demás en la estructura, sugería que había algo que Noé temía más que las propias aguas del diluvio: el sello interno del arca. La puerta se alzaba al final de un estrecho corredor, como una barrera construida para resistir un poder inimaginable. A diferencia del resto de la estructura de madera del arca, esta puerta estaba construida con múltiples capas de madera firmemente unida, gruesas capas de brea y anchas bandas metálicas que se extendían por su superficie a modo de refuerzos. El metal no era decorativo. Parecía diseñado para ser resistente, martillado sobre la puerta para impedir cualquier movimiento. Cuando los investigadores iluminaron la superficie interior de la puerta con sus linternas, observaron cientos de marcas de impacto. Cada marca se extendía hacia afuera, hacia el corredor, no hacia adentro. No se trataba de daños externos. Eran evidencia de que algo dentro de la cámara sellada había golpeado la puerta repetidamente, con la fuerza suficiente para dejar profundas hendiduras. Durante varios instantes, nadie habló mientras asimilaban la escena. Algo había intentado escapar, y Noé había construido la puerta lo suficientemente fuerte como para mantenerlo aprisionado. Las vigas de soporte que rodeaban la puerta reforzaban esa conclusión. A diferencia de las vigas estructurales del resto del arca, diseñadas para soportar peso y estabilizar la estructura, estas vigas estaban colocadas en diagonal y horizontalmente a través de la entrada como una jaula. No estaban construidas para proteger contra las inundaciones, sino para asegurar que la puerta jamás pudiera volver a abrirse. Un ingeniero comentó con voz tensa que Noé debió haber añadido estos refuerzos después de que todo lo demás estuviera terminado, ya que las vigas cruzaban otras líneas de construcción de una manera que parecía improvisada en circunstancias urgentes. Un erudito bíblico se adelantó y recordó al equipo el libro del Génesis 7:16, que dice: «Y el Señor lo encerró». Explicó que la mayoría de la gente supone que esto solo se refiere a que Dios cerró la puerta exterior del arca para proteger a Noé del diluvio. Sin embargo, visto en el contexto de lo que el equipo estaba presenciando, el versículo podría tener un segundo significado. El cierre también podría haber implicado sellar algo peligroso dentro de una de las cámaras internas. Si Dios le ordenó a Noé que encarcelara a seres o criaturas corruptas relacionadas con los eventos descritos en el libro del Génesis 6, entonces esta puerta reforzada podría haber sido parte de esa orden. El equipo inspeccionó las bisagras. Lo que descubrieron los alarmó profundamente. Las bisagras estaban completamente fusionadas porque habían estado expuestas a calor extremo en algún momento. La madera que rodeaba las placas de las bisagras estaba ennegrecida y las bandas metálicas presentaban deformaciones propias de temperaturas extremas. Esto no encajaba con ninguna explicación natural. Algo había provocado que la puerta quedara sellada permanentemente con un calor muy superior al esperado dentro de una embarcación de madera construida en la antigüedad. Algunos miembros del equipo sugirieron un evento sobrenatural, mientras que otros argumentaron que debía existir una causa natural desconocida, pero ninguna explicación satisfizo al grupo. Detrás de la puerta se encontraba la cámara identificada en las inscripciones como un lugar donde habían sido sellados seres corruptos. La tensión en la sala se intensificó mientras el equipo se preparaba para realizar un último escaneo. Esta vez dirigido más allá de la estructura reforzada.
Necesitaban saber qué existía al otro lado. Lo que detectaron redefinió por completo el arca y llevó el descubrimiento a un terreno para el que ninguno de ellos estaba preparado. El escaneo final. El equipo inició la etapa final de las pruebas con un escáner sísmico de última generación diseñado para detectar movimientos microscópicos en entornos sellados. Esperaban que la cámara tras la puerta reforzada permaneciera completamente inmóvil, ya que un espacio cerrado enterrado durante miles de años debería permanecer quieto. Sin embargo, el escáner arrojó una serie de lecturas que obligaron a todos en la sala a detenerse de inmediato. El gráfico mostraba movimientos diminutos, pero constantes dentro de la cámara. Estos movimientos no eran vibraciones aleatorias ni asentamientos geológicos. Aparecían en un patrón constante con intervalos uniformes. Un biofísico del equipo reconoció el patrón al instante. El ritmo coincidía con una señal de oscilación biológica, la misma frecuencia que se usa hoy para identificar organismos con metabolismo lento o inactivo. La idea de que algo dentro de la cámara pudiera producir incluso la más mínima actividad biológica parecía imposible. Sin embargo, las lecturas continuaron en cada ciclo de escaneo. El equipo revisó la calibración, reemplazó el equipo y repitió la prueba. Los resultados siguieron siendo exactamente los mismos. Entonces sucedió algo aún más inquietante. El escáner emitía pulsos cortos para mapear el interior y la cámara respondía. Cada vez que el dispositivo emitía un pulso, la oscilación interna se desplazaba ligeramente, casi como si lo que estuviera dentro pudiera detectar la actividad externa y reaccionar a ella. El cambio era sutil, pero imposible de ignorar. Un investigador se apartó de la consola y dijo en voz baja que debían detenerse de inmediato, pero el científico principal insistió en que recopilaran suficientes datos para verificar los resultados antes de tomar cualquier decisión. A medida que continuaba la prueba, la oscilación se hacía más fuerte. Un meteorólogo del equipo notó que una tormenta eléctrica se desplazaba por la región. Cuando la actividad eléctrica exterior se intensificó, los movimientos dentro de la cámara se volvieron más agudos. El patrón aumentaba en intensidad cada vez que un relámpago iluminaba el cielo a lo lejos, lo que sugería que lo que estuviera dentro estaba siendo influenciado por la energía atmosférica o reaccionando a ella. Esta respuesta planteó la posibilidad de que la cámara sellada no solo estuviera preservando algo, sino conteniéndolo, y que la exposición a ciertas condiciones ambientales pudiera alterar su estado latente. Un erudito bíblico que supervisaba las lecturas se refirió a dos pasajes que muchos habían ignorado hasta ese momento. El libro del Apocalipsis 9 describe fuerzas antiguas liberadas durante un futuro tiempo de juicio, y el Evangelio de Lucas 17, 26-30 afirma que los últimos días se asemejarán a los días de Noé. El erudito explicó que estas advertencias hablaban de poderes antiguos contenidos hasta un tiempo señalado. El hecho de que la cámara reaccionara a la actividad eléctrica y al escaneo externo hizo que el equipo temiera haber perturbado involuntariamente algo que había permanecido intacto desde el diluvio. El último fotograma del escaneo sísmico produjo la conmoción más aterradora de todas. Una distorsión apareció cerca de la pared interior de la cámara, como si una masa en su interior se hubiera desplazado hacia adelante. La anomalía se expandió hacia afuera con un movimiento lento y deliberado. El equipo observó en silencio cómo la pared se flexionaba a una cantidad casi imperceptible. Esta fue la primera interacción física registrada con la cámara sellada, y destruyó cualquier creencia restante de que la estructura estaba vacía o inactiva. En cuestión de minutos, el director del proyecto recibió una orden directa de las autoridades para detener todas las operaciones. El equipo fue apagado, los datos confiscados y la cámara fue declarada zona restringida. Se le ordenó al equipo evacuar el lugar de inmediato
y guardar silencio sobre todo lo que habían presenciado. Lo que vieron en ese escaneo final dejó una cosa absolutamente clara. Lo que Noé selló dentro del arca no ha permanecido completamente dormido durante más de 4000 años. Asegúrate de hacer clic en las tarjetas en la pantalla para ver más videos interesantes. Gracias por ver.